Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Rompiendo el Silencio. Hoy me hace especial ilusión, siempre digo lo mismo, que me hace mucha ilusión tener a la persona delante, pero hoy me hace mucha ilusión tener a Alba conmigo. Alba es una superviviente con la que he compartido diferentes espacios y hemos avanzado también en este proceso juntas, tanto dentro de actividades de voluntariados como actividades terapéuticas dentro de Angel Blau. Y bueno, me hace mucha ilusión tenerte aquí, Alba. Dejo que te presentes. Bueno, hola. Muchas gracias primero de todo, Ángela, por proponerme venir. La verdad es que cuando me lo propusiste me hizo como muchísima ilusión, la verdad, este proyecto, ¿no?, que querías iniciar. Y la verdad es que estoy muy contenta aquí, todo una experiencia. Y bueno, me presento, yo soy Alba, tengo 34 años. Inicié mi proceso de sanación con Angel Blau, pues en 2020, justo. Entonces ahora en noviembre hará 5 años. Y bueno, ahora que pienso digo, ostras, pues ya son muchos años realmente. Y bueno, yo sufrí abusos sexuales por parte de mi hermano y de un amigo de mi hermano cuando tenía, que yo recuerde, desde los 7 años hasta los 10. Lo que pasa que yo no recordaba absolutamente nada. Todos estos recuerdos estaban tapados por un trastorno de la conducta alimentaria y desde muy pequeña. Y lo que pasa que en un primer ingreso, pues cuando la sintomatología del TCA desapareció, bueno, se fue eliminando, empezaron a venir pues poco a poco, ¿no?, como imágenes, flashbacks de todo aquello. Y al principio fue como, bueno, pues fue un shock muy grande porque no sabía qué hacer con todo aquello, no sabía muy bien qué estaba pasando. De hecho, en un primer momento yo no quise hacer nada con ello. Yo creía que podía seguir viviendo con todo aquello, pero la verdad es que conforme fue pasando los años me di cuenta que todo aquello volvía a mí, ¿no? Por muchos esfuerzos que yo hiciera, por mucho que yo no acababa de estar bien. Y era que yo recuerdo que me sentía muy, muy, muy sola y no estaba sola, ¿no? Pero realmente el hecho de estar en ese silencio, para mí era como una cárcel realmente. Pero bueno, al final luego el trastorno de la conducta alimentaria volvió de manera mucho más fuerte y con esa recaída fue un poco lo que me precipitó a tener que hablar, a tener que romper ese silencio. Y gracias a una psicóloga que fue la que me llevó hacia Angel Blau. Ella es especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces recuerdo que me sentó, ¿no?, en la consulta y me dijo: Alba, esto tenemos que trabajarlo. Yo no soy especialista en este tema, ¿no? Y creo que eso también es muy importante, ¿no?, que un psicólogo te diga: pues mira, yo no soy especialista en esto, pero vamos a buscar una ayuda. Entonces justamente ella conocía a Joaquim, que trabaja en Angel Blau. Entonces, pues bueno, pues empecé poco a poco las sesiones con él y hasta hoy, hasta hoy después de todo este tiempo. Vale. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, y cómo está siendo, ¿no? Bueno, no fue un proceso para nada fácil, como ya debes saber, ni sí. Fue un proceso lineal, ni nada por el estilo, ni fue un camino de rosas. Cuando me preguntan siempre digo lo mismo, ¿no? Para mí evidentemente han habido varias etapas, pero recuerdo muchos momentos como mirar, ¿no?, y ver como, entre comillas, ver como todo mi alrededor devastado realmente, como si hubiera pasado una guerra, se hubiera destruido absolutamente todo y no quedara nada, ¿no? Como solo estar yo delante de todo ese escombro de cosas, que esas cosas realmente era como mi vida, ¿no? Y un poco eso, y luego conforme iba caminando, ¿no?, recuerdo estar como que para mí era como un camino, ¿no?, oscuro, que no sabía por dónde iba, no sabía si tenía que ir para la derecha, para la izquierda. Además, bueno, un camino muy duro, pero realmente he tenido la suerte de poder contar con muchos amigos, con mucho apoyo psicológico también. Y eso ha hecho que me vayan guiando, ¿no?, que hayan sido un poquito puntos de luz, ¿no?, para poder seguir avanzando. Claro. Y son súper importantes esos puntos de luz porque al final es una de las cosas que
en mi experiencia son más dolorosas, y es esa sensación de ya no solo que tú estés a oscuras o devastada o tal, sino que no encuentras puntos de referencia, sientes que toda la vida a tu alrededor sigue y que tú estás ahí Totalmente. aislada y paralizada en esa guerra. Totalmente, es como ves realmente el mundo sigue su vida, sigue su... y realmente tú estás ahí con nada, ¿no? Además, en mi caso yo todo esto lo estuve trabajando ahora, digo por suerte, en aquel entonces no lo veía por suerte, pero ahora sí, porque digo, realmente estaba en una situación psicológica que yo no me podía sostener fuera, estaba ingresada en un centro especializado de trastornos de la conducta alimentaria, y realmente eso para mí fue mi salvación, porque realmente yo estaba totalmente descontrolada con la sintomatología, y además no era solo sintomatología propiamente dicha con la conducta alimentaria, sino habían también autolesiones y un riesgo realmente de acabar con mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso me sirvió de contención y me sirvió de ayuda para ese camino y esa luz, ¿no? Que tú bien dices, que en el camino que realmente estás andando totalmente a oscuras, que no sabes por dónde vas, no sabes qué va a suceder, luego de repente te vienen como emociones que en mi caso yo no había sentido en mi vida, como por ejemplo una tristeza profunda de dolor físico, que yo decía, recuerdo que me puse a llorar la primera vez que conecté emocionalmente con todo lo que me había pasado, y recuerdo empezar a llorar y no poder parar de llorar. Y estando ingresada, recuerdo que mi psicóloga abrió una sala del centro y me dijo, mira, quédate aquí, y me dejó llorar, porque supongo que era lo que en ese momento estaba necesitando, ¿no? Sí. Y no sé, entonces esos puntos de luz, ¿no?, son importantísimos. Conecto totalmente con lo que decías de llorar. A mí, yo creo que la primera vez que conecté a nivel emocional, porque yo siempre he sido como de intelectualizarlo mucho, entonces la primera vez que a nivel emocional, me acuerdo que estaba en el gimnasio y me fui al vestuario y había una niña cambiándose con su madre, y la niña se estaba quitando pelusas de entre los dedos de los pies. Y como que conecté con que yo a la edad de esa niña ya no era inocente. Conecté con esa pérdida de esa inocencia, ¿no? Y me acuerdo que me puse a llorar en las duchas del gimnasio y luego de camino a casa no podía parar. Iniciaste el duelo realmente. Totalmente. Es un duelo, ¿no? Este proceso realmente que decías, ¿no? Como todo este camino, pues ese camino a oscuras al final pasa por un montón de partes. Porque perdemos mucho. Exacto. Y al final son duelos constantes, ¿no? Yo recuerdo que le decía a mi psicóloga, ¿pero hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo voy a seguir sacando duelos, ¿no? Es el duelo de, en mi caso, por un hermano que no he tenido, ¿no? Y que no tendré, porque la relación con él no va a ser. El duelo por haber perdido mi infancia, ¿no? Por esa niña que no volverá nunca más y que me quitaron muchas primeras veces, ¿no? Ese duelo también, el duelo de una familia, en mi caso mi madre o mi padre, que no me pudieron proteger por las circunstancias que sean, porque no es tan sencillo. Pero pues eso también son muchos duelos realmente y que no volverán, ¿no? Las primeras veces, luego una relación totalmente, no quiero decirlo sana, porque realmente creo que al final con mucho trabajo se puede tener una relación sana a nivel sexual, ¿no? Pero esa inocencia, ¿no?, con la que quizás muchas personas se inician, ¿no?, con su pareja o como sea, ¿no?, como cada uno quiera, pero esa libertad de elegir. La necesidad de no trabajar cada cosa que hacemos. O sea, esa doble mochila de sexualidad, parejas, y que al final es súper interseccional y nos atraviesa en todo: conductas alimenticias, autolesiones, drogadicción, todo lo que tienes que trabajarte como persona, sí, al final es como te tienes que reconstruir, no te tienes que destruir realmente, porque cuando pasas este proceso, ¿no?, de sanación, es como que tienes que desmontarte toda tú y todo tu entorno también, ¿no? Porque al final luego todo cambia. Sí. Porque la realidad que teníamos antes de romper el silencio probablemente no es la que tenemos ahora, ¿no? Es muy distinta. Y ojo, yo agradezco muchísimo la realidad que tengo y la aprecio muchísimo y la valoro muchísimo. Pero claro, es como, ¿qué habría pasado si nada de esto habría sucedido, ¿no? Sí. Pero bueno, al final pues seguimos, ¿no? Es verdad que a veces está ese anhelo, ¿no?, que el otro día comentábamos de
las consecuencias o secuelas que al final siempre nos van a acompañar de todo Sí. esto, porque es cierto, ¿no? Pues mucha gente al final, ¿no? Nos acompaña pues autolesiones, pues como decías, drogadicción, alcohol, el juego, o incluso comportamientos hipersexualizados o al contrario, ¿no? En mi caso es Total. todo al contrario, ¿no? Pero y es como, bueno, pues todo eso pues al final lo vas solventando, ¿no? Pero al Sí. final siempre queda ahí como, bueno, pero eso siempre ha estado, ¿no? Y en una parte tú decías, yo siempre he sido muy racional, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo, es como, al final pues hemos tenido que sobrevivir desconectándonos de nuestras emociones porque Totalmente. si no, todo aquello era insostenible, ¿no? Y a mí me pesa mucho eso ahora mismo, el hecho de decir, es que no puedo, yo puedo sentir mucha empatía por la persona que tengo enfrente eh, y puedo estar triste, puedo estar contenta, pero esa conexión emocional que siente mucha gente es algo que anhelo mucho, sobre todo en este momento del proceso en el que estoy. Es algo que pienso, jolín, me gustaría poder vivir esto como más emocionalmente, no tanto racional. Me cuesta mucho todavía bajar a las emociones, ¿no? Bajar al cuerpo, bajar. Y eso que estoy constantemente trabajando, pues como Sí. es agotador, Sí. realmente. Sí. Es Sí, agotador. totalmente. Y es eso, es una herida que muchas veces no le ves fin, que simplemente duele por menos temporadas, hay temporadas que duele más, que a veces se infecta, que hay que Sí. curar y que hay que dedicar a... Tiempo, cariño. Sí, Sí, realmente totalmente. no supura como hace pues un Claro, y tiempo. además también la forma en la que vives la herida cambia mucho, Sí. porque yo antes la vivía con mucho odio, mucha autoexigencia, mucho rencor hacia mí misma, mucho cómo es que no estás bien ya, cómo es que pasé temporadas que no podía dormir en mi cama, porque era donde pasaban los abusos, ¿no? Y tenía que dormir en el sofá y era como una rabia de decir, no, tengo que dormir en mi cama. Obligarte de tener que, Exacto, ¿no? Esa es exacto, como... hasta que llega un momento que dices, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? Vamos a cuidarnos, ¿no? Al final también es una manera de querer controlar, ¿no? Ujú. Como, de hecho, todo esto nos ha pasado porque creemos, ¿no? Que descontrolamos una parte de nuestra vida y vamos muchas veces a, pues, ahora quiero controlarlo todo de forma inconsciente, evidentemente. Entonces, pues ese decir, pues no, pues si yo estoy haciendo esto, al final lo voy a conseguir, el querer hacer y ahora esto, y al final Sí. no es tan fácil, no es, ojalá hubiera una fórmula mágica que nos dijera, pues si haces esto, vas a sanar y vas a estar estupendamente. No, Para nada. que cada uno tiene su proceso, cada uno conecta emocionalmente cuando puede, cuando nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestro todo está preparado para Sí, ello. No sí. podemos... Sí, y al final sobre todo saber que, y es algo que yo me repito y que mis amigas y yo nos repetimos, el proceso, mi compañera de piso de hecho lo lleva tatuado, que el proceso nunca es lineal. El proceso no es lineal y creo que esa linealidad muchas veces la tenemos de la propia autoexigencia de que obviamente hay parte que viene de las ganas, todas tenemos ganas Sí, de estar bien evidentemente. y de que todo este dolor y de que todas estas emociones tan fuertes pasen y se calme el huracán, ¿no? Pero también es parte de esa autoexigencia de mejorar, controlar y tal. Y es frustrante al Sí. final y se añade otra piedra a la mochila que cuando también nos quitamos es como cuando luego viene una temporada que estoy bien y de repente tengo un pico que bajo, al menos me he quitado esa piedra de más de Sí. la mochila de ahora lo cojo con cariño. Y es Sí. como, bueno, vale, estamos aquí, no pasa nada, que no cunda el pánico, vamos a tumbarnos, vamos a... Al final llega un momento, ¿no? En ese camino del que hablábamos, que todo es oscuridad, llega un momento también de amor a uno mismo, a una misma, ¿no? De no solo al principio, ¿no? Para mí era como amor hacia la niña, ¿no? Que tuve, en mi caso yo hice un trabajo con la niña interior muy importante que para mí fue un antes y un después y la verdad es que fue mágico. Yo no me imaginaba para nada poder volver a mirar una foto mía porque recuerdo que yo las fotografías de los 7 en adelante, 7 años en adelante, yo no podía verlas, me odiaba, es que no la soportaba esa niña. Y recuerdo que empezamos, ¿no? a trabajar con esa niña interior
y ostras, y poder mirarla, ¿no? Con ojos de compasión, ¿no? Y sin esa autoexigencia, sin esa tú no tienes la culpa, ¿no? Porque la culpa es algo que te arrastra a lo más hondo. Sí. Entonces, esa compasión, ¿no? Con la que nos empezamos a mirar de esa niña pequeña también a nuestra adulta, ¿no? Sí. Que a día de hoy, pues, compasión con nosotras, con nuestro cuerpo, con nuestro entorno, con nuestra vida en general, con nuestra historia. Sí. Es un poco hacer las paces con A mí, todo eso. cuando comentas lo de las fotos, en mi proceso, el revisitar esas fotos fue súper importante porque yo nunca me imaginaba pequeña, o sea, no era capaz de verme menor. O sea, yo todos mis recuerdos de infancia tenía 16, 17 años, porque también recordar el abuso cuando eres más pequeña que esa edad cuesta más, porque es tumbar esta pared de pasa cuando eres tan pequeña. Y en cierta parte, y eso yo lo usaba para justificar el abuso, es decir, no era una niña, era ya una adolescente más o menos desarrollada, eso me decía yo a mí misma, que aunque hubiera tenido la edad que hubiera tenido. Para quitarle hierro. Para quitarle hierro, y me acuerdo la primera vez que cogí un álbum familiar, lo abrí y miré y dije, madre mía, pero si era una niña. O sea, y flipar. Sí, es que con esa edad, claro, mucha gente cree que con esa edad ya eres adolescente, ya es diferente, y no, realmente eres una niña. Y es igual de grave que cuando sucede en edades más tempranas, ¿no? Sí, eso es una parte importante que creo que... Sí, total. Que no quita que cuando eres adolescente esos abusos tienen también un impacto brutal, pero yo en mi cabeza como que lo justificaba mucho. También porque cuando hablamos de abuso sexual infantil, normalmente no hablamos de pederastia, hablamos de abuso. ¿Sabes? Siento que la pederastia, que alguien quisiera ejercer esa violencia, ese abuso, ese tal, por mucho que yo hablase de abuso, no ponía esa responsabilidad en el otro, en quien lo había hecho. Entonces me faltaba toda esa parte de comprender. Sí, entonces ahí está ese proceso, ¿no? Que decíamos de construir realmente toda nuestra realidad, realmente es construir también nuestro pasado, ¿no? Y saber también que habrá partes pues que nos quedarán cojas, ¿no? Yo recuerdo muchos momentos de decir a mi terapeuta, es que yo quiero poder recordar absolutamente todo, ¿no? Y luego al final te das cuenta que dices, no es necesario. Sí. No es necesario recordar cada uno de los detalles ni cada una de las veces que sucedió cualquier tipo de abuso, ¿no? Porque realmente eso no lo hará ni más grave ni nada por el estilo. Realmente eso ha sucedido igualmente, ¿no? Sí. Y eso también forma parte también de nuestra exigencia, y otra piedra más realmente que nos ponemos sin darnos cuenta, ¿no? Sí. Y eso es importante. En el capítulo anterior lo hablaba con mi compañera con una compañera mía de trabajo que vino aquí, Irina, que también es una exigencia súper de un sistema muy judicial, ¿no? El recordar todo, el poder tal. Y también es una forma en la que creernos a nosotras Eso mismas estaba pensando únicamente yo a través de un recuerdo lineal establecido, completamente Sí. demostrado. Yo cuando empecé a recordar, pues yo era imágenes, era sensaciones y era tal, y hubo un momento que con mi psicólogo hablé de quizás hacer alguna terapia más enfocada en centrarnos en esos recuerdos e intentar recuperarlos si era lo que yo necesitaba. Y hubo un momento que dije, es que para lo único que lo quiero es para tener un certificado. Ya. O sea, yo lo único que quería era tener este certificado de, no, mira, como tengo este recuerdo, Tener ahora como más hechos. me creo y me creéis. Totalmente. Y decidí no hacerlo porque desde ahí no era para mí. Sí, totalmente. Totalmente es así. De hecho, yo recuerdo, ¿no? Al principio que, ¿no? Pues de todas las imágenes, de todas las sensaciones que iban viniendo, al final, ¿no? Pues por desgracia pasamos por la etapa de, creo que todas pasamos por esta etapa de decir, bueno, pero esto es verdad, esto no me estaré volviendo loca, no me lo estaré inventando, no, y no. Y realmente es como buscar más imágenes o más recuerdos para decir, no, es que mira toda la rastra y realmente no es necesario. Sí.
Y al final, si tiene que venir algún recuerdo más o no, eso se verá. Puede ser que vengan, puede ser que no, pero no creo que se tenga que luchar. O sea, las fuerzas no tienen que estar ahí. No, para nada. La atención tiene que estar más en otro punto, ¿no? Depende cada uno en el momento en el que esté, pero no tiene que estar ahí para nada. Y esto cogido con pinzas y con muchos matices, ¿no? Depende de cada experiencia, pero también muchas veces el no recordar es un propio mecanismo de protección. Y yo siento muchas veces que el intentar recordar, por obligarme a recordar, es ir contra esa protección que me he intentado dar a mí misma y que en ese momento era lo que me mantenía. Sí, totalmente. O sea, nuestra cabeza al final es una forma de supervivencia, ¿no? Al final nuestro cerebro, pues los traumas muchas veces quedan bloqueados precisamente por no poder gestionarlos, ¿no? Y realmente cuando eres un niño, una niña, no estás preparado para vivir ciertas bueno, este tipo de cosas no estás preparado nunca, evidentemente, pero cuando eres un niño pequeño todavía más, ¿no? Claro. Entonces quedan ahí bloqueados y ya se irán desbloqueando, es lo que comentábamos, ¿no? Que si se desbloquea bien y si no, pues se trabaja con lo que se tiene, porque se puede trabajar, evidentemente. Totalmente. No por no recordar, no creemos que no podemos trabajarlo y para nada. Totalmente. Para nada, porque esa herida implica a muchos otros aspectos, Totalmente. ¿no? Pero bueno. Y Alba, si tuvieras que definirlo, ¿en qué punto crees que estás ahora del proceso? Yo ahora mismo, a ver, estoy en un momento en el que estoy bastante tranquila. Sigo en un momento en el que ya llevo bastante tiempo, ¿no? Que empecé a conectar un poco, hace justo un año más o menos, empecé a conectar mucho con la injusticia, ¿no? De todo lo que me había sucedido, pero de una manera más activa, en el sentido de decir, todo esto que no me ha pasado no es justo, no desde una manera, a ver si me sé explicar, no desde una manera que digas, no, necesito que la otra persona pague, no, desde una manera de decir, no, es que esto no es justo, necesito y no quiero que esto siga pasando, estas injusticias, ¿no? Sigo en ese momento de como más activista de querer hacer cosas para que todo esto cambie. Sigo en un momento también estoy en un punto de tranquilidad conmigo misma, en el sentido de, a ver, entre muchas comitas, pero de tranquila con lo que he hecho, sobre todo, ¿no? Con esa exigencia de la que hablábamos, me ha perseguido durante toda mi vida, y realmente ahora creo que estoy como más tranquila, no estoy en ese momento de necesito necesito sanar, esto tiene que estar ya en este punto. Estoy tranquila, estoy dejando un poco que en ese sentido vaya fluyendo un poco más todo. Y eso me permite también, pues eso, descansar un poco, que creo que también es necesario, porque los años atrás han sido realmente un curro psicológico muy intenso. Entonces creo que ahora mismo estoy en un momento de calma en ese sentido. Sigo trabajando, evidentemente, pero no con esa intensidad quizás con la que venía, y que lo estoy haciendo a mi ritmo, ¿no? Y es verdad que estoy en un punto de trabajar mucho la sexualidad. Es algo que todavía tengo mucha dificultad y bueno, sigo en ello. Por suerte estoy con una pareja, ¿no? que me respeta, que entiende mis tiempos, que con mucho cariño, con mucha escucha, acompañándome en este proceso. Seguimos ahí, ¿no? Seguimos luchando las dos, ¿no? Con esto, no estoy sola ante ello. Y un poco pues intentando escucharme, ¿no? Justamente hoy he ido a mi terapia individual con mi psicóloga, ¿no? Y hablábamos un poco de tampoco me tengo que forzar ante nada que no quiera en este momento, ¿no? Y es un poco pues eso de decir, pues dejarme un poco fluir y entender un poco eso, ¿no? Entonces creo que estoy en un momento pues eso de más tranquilidad y de que las aguas se han calmado ahora mismo, después de unos años atrás, de 5 años atrás, bastante intensos. Sí. Qué guay. Me emociona mucho oírte, porque siento que por temporalidad nuestro proceso es más o menos ha coincidido igual. Sí, yo empecé también después del COVID,
Sí, como yo. Sí, Sí. exacto. Cuando me vine aquí a Barcelona y se me explotó la sintomatología y tuve que hacer algo Sí. con todo, ¿no? Y te comparto el punto desde este calma y vértelo a ti también es súper, súper guay. Sí, la verdad es que es bonito, ¿no? Ver cómo realmente se van como... Bueno, cuando coincides, ¿no? con personas en este proceso, en nuestro caso coincidimos en grupos de palabra de Àngel Blau, y está guay, ¿no? Cómo podemos ver esos cambios, ¿no? en cada una de nosotras, o nosotros también, hablo más en femenino, más que nada por numerología también, Sí. pero esta es guay. Además, acabas viendo, ¿no? que no estás sola en eso, Total. en el sentido de que no eres la única, ¿no? que has vivido esto, porque realmente al principio de todo el proceso, no sé si te pasaba, pero era como, esto solo me pasa a mí, soy yo la loca, nadie me va a entender, y realmente luego porque en mi caso yo no conocía a nadie que esto le hubiera pasado, ¿no? Sí. Y luego cuando empiezas a hablar con gente o vas a grupos, ¿no? Donde se comparten historias, dices, ostras, es que esto que está diciendo ella o él es lo que a mí me pasa, ostras, y te ayuda mucho a entender realmente y a sentirte, pues eso, que estás menos sola en ese camino oscuro que por el que tienes que pasar, porque por desgracia se tiene que pasar por ahí. Sí. Bueno, lo que has comentado antes de los grupos de palabras, para quien nos oiga por si no los conoce, son grupos que se hacen desde Àngel Blau y son espacios conversacionales entre supervivientes de abuso sexual infantil y pedófilos y pederastas. Y pues, ¿qué son para ti esos espacios? Mira, para mí recuerdo que yo el primer grupo de palabras que fui fue en 2021, si no recuerdo mal, no sé si fue septiembre o por ahí, más o menos, sé que fue después de verano, y cuando ya llevaba casi un año, ¿no? con Joaquín. Y realmente a mí, tengo que decir, me sorprendió, ¿no? Es algo que me chocó de buenas a primeras, y más en el momento quizás en el que estaba. A todo el ¿no? mundo le choca Creo que cuando lo explicas. sí, suena como, ostras, como, o sea, es como, pero bueno, estamos locos, ¿no? Pero realmente cuando estás allí ves el por qué, ¿no? Entiendes el por qué eso está funcionando así y puedes llevarte toda la parte positiva de ello. Realmente yo recuerdo mi primer grupo de palabras, yo no abrí la boca en todo el grupo de palabras. De hecho, yo ya hablé con Joaquín y le dije, es que yo no voy a ser capaz de hablar, de verbalizar absolutamente nada, porque además cuando inicié el proceso, ¿no? de sanación, recuerdo que yo le decía a Joaquín, es que yo me voy a ir con este secreto a la tumba. Yo no voy a decir nada, de hecho no lo sabía, quizás lo sabían 2 personas, no lo sabían más. Y yo recuerdo que eso, he pasado de ahí a romper el silencio, estar con en un amigas, podcast. y ahora estar en un podcast realmente, a participar en el libro de cartas a la sexualidad, y al final a llevar una denuncia a cabo, ¿no? Entonces, bueno, eso se ve realmente el proceso, ¿no? Que no es lineal, que pasa por muchas fases y que puede cambiar totalmente todo, ¿no? Entonces, en ese momento yo estaba en que nadie iba a saber nada, entonces yo no me atrevía a abrir la boca. Además, es verdad que también a nivel de sintomatología con el trastorno de la conducta alimentaria estaba muy mal. Entonces, no recuerdo, no tengo muy clara todo, pero sé que no abrí la boca y que yo estaba allí sentada, ¿no? Además recuerdo dónde estaba sentada perfectamente y yo iba escuchando, pero sí que es cierto que cuando me fui de allí, yo siempre, a mí escribir me ha ido siempre muy bien, ¿no? Y recuerdo que me puse a escribir en casa y entendí por qué funcionaban los grupos de palabras, ¿no? Dije, vale, o sea, todo esto, ¿no? Funciona porque realmente, esto es como una rueda, ¿no? Los grupos de palabras realmente funcionan como una rueda, ¿no? Yo estoy trabajando psicológicamente todo esto porque me ha pasado esto, yo me voy a querer sanar, ¿no? Pero es que las personas que están haciendo esto, si no se tratan, si no trabajan lo que tienen que trabajar, esto seguirá sucediendo, ¿no? Por mucha prevención que se haga, por mucho trabajo que se haga, por mucha educación sexual que se haga, ¿no? Yo ahora mismo estoy quiero hacer mucha prevención y yo soy maestra. Entonces en la escuela donde trabajo presenté un proyecto para trabajar la prevención desde los 3 añitos y se está haciendo, ¿no? Y es una de las cosas que digo, ¿no? Y pienso, digo, vale, por mucha prevención que yo haga como maestra, como adulta, si donde está el problema, la raíz, no se trabaja, eso va a seguir estando.
¿no? Entonces es súper importante, aparte de todo esto, por las conexiones que se genera, por todo el círculo, ¿no? que hay ahí, y por las partes positivas de las que podemos, que tenemos, con las que nos vamos, las personas que hemos sufrido abusos como las personas que han cometido ese delito, ¿no? Porque realmente es bidireccional. No es que nosotras vayamos allí a exponernos a nada, porque no nos exponemos a nada. De hecho, las personas que van al grupo son personas que están trabajadas, que están en un proceso, pues están en un punto ya de trabajo, ¿no? Realmente en los grupos, más adelante, cuando ya empecé, porque poco a poco pues ya fui interactuando un poquito y ahora ya pues me siento más cómoda, entre comillas, en ellos. Y realmente yo, gracias a los grupos de palabra, me ayudó, entre comillas, a quitarme como eso que yo me veía a mí, que para mí yo era el monstruo. Para mí yo era la mala que había roto mi familia, la persona que estaba destruyendo la vida de mi hermano, era yo el problema. Y realmente en un grupo de palabra recuerdo que me miraron, me dijeron, es que tú no tienes... Un hombre, recuerdo, que había cometido el mismo delito que mi hermano, y dijo, es que tú no tienes la culpa de nada, el monstruo no eres tú, los monstruos somos nosotros. Y eso para mí fue como un... ostras, o sea, que una persona que ha hecho lo mismo, vale, no era mi hermano, pero realmente había cometido el mismo delito, que me esté diciendo eso, para mí fue un punto importante, fue como sanador, fue como una bocanada de aire, ¿no? Que necesitaba no sé. Para mí lo mismo, en plan, comparto totalmente la experiencia porque fue como realmente situar la responsabilidad donde tocaba, ver a personas que claro, cuando te planteas la pederastia desde el de víctima, muchas veces lo ves como algo inevitable. Un pedófilo, una persona que siente atracción para los niños, y muchas veces no hace falta ni que haya atracción, puede haber motivación económica o cualquier, está abocado a eso y es imposible pararlo o es imposible reflexionar y cambiarlo, y entonces llega un momento que ante ese muro cuesta, a mí por lo menos me costaba mucho poner la responsabilidad en la otra persona porque la diluía por completo. Y estar en una mesa sentada con personas que podrían haber sido mi padre, que si hubiera tomado esa decisión de estar ahí, de buscar ayuda, de buscar reparación, de parar esa rueda o de buscar pararla, me permitió situarlo, es decir, ostras, tenías opción, está la opción. Y eso a mí me permitió, pues eso, a hacer ese clic que costaba tanto, y también quizás incluso desde un agradecimiento por las personas que sí están ahí. Exacto, eso es muy importante. Sí, porque yo les doy las gracias. En muchos grupos yo termino el grupo y les digo, ¿no? Que a veces nos dicen, ¿no? ¿Con qué te llevas? Y muchas veces yo digo agradecimiento porque... tanto obviamente para las personas que hemos pasado por lo que hemos pasado, por ser valientes y estar ahí, pero también por las otras personas. No quiero con esto minimizar, ni mucho menos, pero por estar ahí, por hacer frente a lo que han hecho, ser valientes y decir, ya no quiero seguir por ese camino, quiero parar todo esto y quiero cambiar, ¿no? Sí, porque además los grupos de palabra son totalmente voluntarios. Totalmente. Entonces también que una persona esté ahí, grupo tras grupo, también sientes ese sentimiento de reparación que muchas veces existe ante las violencias sexuales, ya sean infantiles, que es como no hay cambio, nunca se va a arrepentir, nunca tal, que también como víctima es muy doloroso. Es decir, nunca va a cambiar, es una persona incapaz de reflexionar sobre lo que ha hecho, es de verdad tan monstruoso y es tan oscuro todo este asunto, que es una persona incapaz de reflexionar en ningún momento. Y eso también aporta luz, el tener a personas que a nivel voluntario están ahí haciendo esa reflexión, compartiendo esos espacios. Es tener esa esperanza, ¿no? Realmente, porque en ese camino, ¿no? del que hablaba, ¿no? que hay tanta oscuridad, es que pierdes la esperanza. Pierdes la esperanza porque te ves tan sola, ves realmente como todo tu mundo destruido, que dices, pero todo esto ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Pues realmente, bueno, pues hay puntitos de luz y este es uno de ellos, ¿no? Al que de decir, bueno, pues hay personas que han hecho lo que han hecho
y que están intentando cambiarlo. Evidentemente tendrán que seguir trabajando, tendrán que reparar o intentar pero bueno, repararlo, pues no podrán reparar las vidas de aquellos, pero por lo menos están intentando cambiar, ¿no? Y también incluso desde la no reparación, Ujú. que también existen personas con atracción hacia Sí, los niños, sí, existen correcto. pedófilos que nunca han cometido El un delito. abuso y simplemente es una atracción y es muy chungo y es y es un gran sufrimiento vivir Sí, con eso. y están ahí para no pasar a la acción realmente. Exacto. Y también es importante hablar de que se necesitan estos espacios Totalmente. porque están completamente solos. O Sí. sea, y tampoco es justo para esas personas el verse sin un recurso al que acudir y decir, oye, que tengo esta atracción por los Sí. niños, ¿qué hago? Bueno, ¿cuántas Cuando- veces hemos escuchado de decir, bueno, es que ojalá hubiera descubierto que existía esto antes, ¿no? Que existía Angel Blau, que existían los grupos de palabra, que existía. Sí. Pues es que es importante. Y es que además, si no está la educación por parte de personas que creen en la no violencia infantil, que creen en el desarrollo de formas de sexualidad sanas, pese a la pedofilia, pese a todo esto, lo que dejas es un campo de minas para esas personas a Totalmente. través de Internet, a través de grupos de pederastas, a través de esa rabia de ese alimentar el nadie me entiende y desde aquí me entienden. Y ahora se ve mucho por Internet, los foros, todo al final lo que como no se suple a nivel de un sistema que tiene en cuenta que existe la pedofilia y que hay que dar una atención específica a eso, se suple de otra forma. Totalmente. Y esto tampoco lo digo quitando la responsabilidad a las personas que lo hacen. Quien lo hace, lo hace. Pero sí que es cierto que es más fácil no hacerlo cuando tienes recursos. Totalmente, ¿no? Y lo hacemos desde ese punto de decir, bueno, hemos pasado por esto y existe la esperanza de que hay lugares donde se trabaja para que esto no siga pasando, no solo con prevención, que también, que es muy importante, y con educación sexual, pero también yendo a la raíz del problema, ¿no? Porque si no, es que estamos, pues eso, estamos curando la herida superficialmente. Totalmente. Estamos poniendo un parche. Sí, y esa rueda no termina. Exacto, totalmente, totalmente. Sí, sí. Si tuvieras que definir un poco el papel que ha tenido los grupos de palabras en tu proceso, ¿cómo lo definirías? No sabría muy bien. La verdad es que no sé. Para mí ha sido un recurso muy importante del cual me he podido apoyar, ¿no? En muchos momentos oscuros realmente, y que han sido pues esos puntos de luz, ¿no? En esos puntos de esperanza, que he salido de ahí de los grupos evidentemente muy removida, porque sales de allí muy removida, pero en los que decir, bueno, pero seguimos adelante, seguimos aquí, hay gente que quiere cambiar, ¿no? O salir del grupo y decir, bueno, es que el monstruo no soy yo, y poder repetirme eso día tras día. O sea, ha sido un punto de luz muy importante. Ha sido una muleta también para mí, un bastón también del que me he podido ir apoyando, ¿no? Y luego, pues, conforme ha ido pasando el tiempo que he estado mejor, ¿no? Pues ha sido un punto también de ayuda también para poder dar voz, ¿no? a esa parte más activista, ¿no? Que se ha activado con todo esto. Y que sigue estando, y para mí pues es verdad que en los grupos de palabra pues justo fui la semana pasada a uno y quizás hacía 2 meses que no iba, me refiero, no es algo que vaya cada semana ni mucho menos, ¿no? Yo llevo un montón, sí, pero no tengo ganas. Pero cuando te apetece pues vas y vas y sales de allí pues bueno, siempre te llevas algo, siempre es aprendizaje constante y mucha gratitud, la verdad. Sí. Para mí fue incluso algo de justicia para mí. O sea, lo viví desde una parte de justicia restaurativa completamente, de tener un espacio donde reparar no con la persona directamente que me había hecho ese daño, pero con una persona que lo representaba, ¿no? Porque al final sí que es, y también me produjo otros duelos
también, que es constante, ¿no? Yo pensaba en mi padre porque decía, tenía una buena vida, tenía mi madre, una familia, tenía una buena posición Sí. socioeconómica y tenía cosas que podrían haber hecho muy feliz a alguien y que podrían haber dado mucho sentido a tu vida si hubieras decidido buscar eso. Pero Totalmente. en lugar de eso, buscar ayuda, buscar comprensión, buscar parar eso. Pero en su lugar decidiste dañar y decidiste, y también al principio, bueno, eso lo cojo cada día con unas emociones distintas, ¿no? Desde la rabia hasta la pena y... Sí, porque es que con la rabia siempre hay una parte de tristeza, de pena, decir, ostras, ¿por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué así? ¿No? Es importante también que acojamos esas emociones tal cual vengan, porque un día puede venir más la tristeza, ¿no? Sí. Y otro día pues más con la rabia realmente. Sí. Como al igual que hablábamos también un poco del perdón, a mí me va cada día, porque ahí sí que forma una parte de los procesos de sanación, no para todos y obviamente sin la obligatoriedad de perdonar a nadie, pero sí que yo lo vivo mucho igual, desde esa ambivalencia de un día perdono y bueno, y otro día no puedo perdonar y no puedo. Sí, yo recuerdo que el perdón fue algo que fue una pregunta que me hicieron cuando me dieron el alta, allí donde yo estaba ingresada. Allí pues muchas veces hacen que tú haces como un testimonio, ¿no? Y recuerdo que una compañera levantó la mano y me lanzó la pregunta de si había perdonado, ¿no? Y ostras, fue una pregunta que no me sorprendió porque creo que es como bastante evidente, ¿no? Que te hagan esta pregunta. Pero me pilló de imprevisto y realmente recuerdo que le respondí, mira, yo no sé en qué momento estoy de perdón en mi proceso de sanación, pero lo que sí sé es que por lo menos me he perdonado a mí misma. Totalmente. Y eso Que es lo para más mí importante. es lo más importante. Y eso es lo que me hace estar en paz. Sí. ¿No? Porque al final el otro perdón es lo que tú dices, creo que más es cambiante. Sí. Y es muy difícil. Sí. Y además también cuando no nos han pedido perdón es difícil darlo. Sí. O cuando no nos han escuchado sin juzgar, o cuando no hemos recibido pues esa validación, ¿no? De todo lo que hemos vivido. Entonces es muy complicado. Sí. Entonces yo creo que la parte del perdón es muy importante si cada una llegamos a ese punto, ¿no? de perdonar. Y que tampoco es lineal, porque repito, me he perdonado, pero hay momentos en los que sigo estando en conflicto conmigo misma. Y que también tampoco hay que olvidar que también como mujeres hay una obligación del perdón que se nos impone y que por mucho que también llevemos este proceso desde otro punto de vista, que no es este perdón judío-cristiano y de asumir cierta culpa que no nos pertenece y tal, no podemos olvidar que también está empañado por eso y que como mujeres eso nos atraviesa y que al final es totalmente legítimo no hacerlo un día sí y un día no, o morirte de rabia cada vez que piensas en esa Incluso persona. se llega a asociar, yo creo, en momentos con la sanación, ¿no? Porque se cree que si no perdonas no puedes pasar página o no puedes seguir adelante. Más que sacar página, no pienso que sea cuestión de pasar página. Como si te encallase, Exacto. como si no perdonar que te si no hiciese. perdonas estás ahí anclada en un pasado y no es eso. Para nada. Para nada. O sea, tú puedes no perdonar a la persona que te ha dañado y seguir adelante con tu vida. Sí. O sea, y eso creo que es importante que nos lo recordemos también a nosotras mismas. Totalmente. ¿No? Y que, porque a veces también nos encallamos en eso, en tengo que perdonar. Y la culpa por no perdonar. Y... Exacto. Sí, eso sí. súper importante. Totalmente. Pues estamos en el tiempo, Alba. Ya, qué rápido. Todas las personas me dicen lo mismo. Pasa rápido. Sí. Me alegro de hacer este espacio ameno. Sí, totalmente. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Me encanta compartir este espacio contigo. ¿Y alguna cosita que quieras decir? Bueno, agradecerte y que cualquier persona que esté escuchando este espacio y que
y que necesite, ¿no? Pues ese punto de decir, de tiro adelante en el sentido de rompo el silencio, ¿no? Que el silencio se rompa, porque el silencio realmente lo único que nos hace es anclarnos a eso, quedarnos más solas. El silencio no va a ningún lado, realmente, y que rompan ese silencio y que tiren adelante, y que luego ya se verá lo que suceda. Que realmente, por mucho que queramos anclarnos ante esa situación, lo que viene después es muchísimo mejor de lo que nos imaginábamos. Que será un proceso duro, que será un proceso difícil, sí, pero que lo que viene después merece la pena. Merece la pena totalmente. Sí, sí. Qué bueno, pues muchas gracias por tus palabras, ti. Alba, y gracias por habernos acompañado rompiendo el silencio poquito a poco aquí con nosotras. Muchas y bueno, gracias. Gracias a todas las personas que nos estén escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.